En el modelo de la programación orientada a objetos en ABAP disponemos también del constructor estático. En el editor observamos la clase de los empleados, donde disponemos del constructor de instancia con la firma de un parámetro de entrada en el importing. También tenemos un atributo privado. En el constructor de instancia de la clase actualizamos el valor del atributo privado con el valor que se va a pasar en el tiempo de la generación de la instancia en el parámetro importing value employee ID, y también disponemos de un método funcional con el returning value que devuelve el valor del atributo privado de la clase. Queremos agregar también la definición del constructor estático, copiando la misma instrucción que tenemos para la definición del constructor de instancia, y pegamos la misma instrucción después donde agregamos class para convertir el método en un método estático, y también el nombre reservado para el constructor estático es class-constructor, donde no existe la posibilidad para este tipo de método con el nombre reservado para el constructor estático. No existe la posibilidad de disponer de los parámetros o de las excepciones. Tenemos que eliminar en la firma del constructor estático el parámetro importing, y ahora el siguiente error que tenemos es por la falta de la implementación del método, que lo iremos a realizar a través de la opción disponible en la herramienta Eclipse. ¿Para qué se puede utilizar el constructor estático? Primero tenemos que entender que el constructor estático se va a ejecutar solo una vez para el contexto de la aplicación donde se utiliza la clase, y en cambio el constructor de instancia se va a ejecutar cada vez que se genera una instancia de dicha clase. Para entender mejor la funcionalidad del constructor estático a nivel de los requerimientos empresariales, lo podemos utilizar para inicializar valores que son para todas las instancias. Por ejemplo, un atributo estático que lo podemos definir a nivel de la misma clase. En la encapsulación pública con class data definimos el atributo company, y con el tipo le indicamos type string y le agregamos la restricción de read only, solo un acceso de lectura a este atributo. Y el atributo de la compañía o el nombre del company lo podemos actualizar a nivel del constructor estático, que es válido para todas las instancias, y no tenemos que llamar a este constructor, automáticamente se llama una vez por contexto de la aplicación donde se utiliza la clase. En la implementación indicamos primero con control V, pegamos el nombre del atributo company es igual al locally group para todas las instancias. También podemos agregar lo que sería el nombre de la clase a nivel de cómo llamamos a este atributo. Sabiendo que es un atributo estático, se puede utilizar el nombre de la clase para determinar que se trata de un miembro estático. Aún así, porque estamos en el constructor estático, no podemos acceder a los componentes de instancia. El estático no puede ver la instancia. En cambio, la instancia sí puede tener un acceso a los miembros estáticos. Activamos la clase de los empleados y continuamos con la clase de ejecución, donde queremos disponer de la llamada para interpretar y ver realmente el valor que tenemos para el atributo company. Y esto lo podemos realizar llamando a lo que sería el nombre de la clase, que lo tenemos copiado, lo pegamos aquí y accedemos a lo que sería el atributo company. Este atributo company de la encapsulación pública nos va a indicar cuál es el valor, y utilizamos de nuevo lo que es el outright para mostrar en la salida el valor de este atributo company, activando la clase y ejecutando de nuevo con la tecla F9 una aplicación en la consola, Application Console, donde observamos en la salida el valor del atributo, que se actualiza automáticamente por el constructor estático sin la necesidad de llamar a cualquier otro método, porque se llama una vez al constructor estático por el contexto de la aplicación. En nuestro caso, el contexto es el método main. Y si queremos entender mejor este concepto, limpiamos la consola. Volvemos en la definición de la clase de los empleados, donde en la encapsulación pública podemos definir un nuevo atributo con class data, indicando que este atributo puede ser el log de ejecución, y le indicamos el type string para este atributo. Con el nombre log iremos a actualizar el valor de este atributo en cada constructor para observar
en el hilo de ejecución cómo se va a llamar, cuál es el constructor que se llama primero y cómo se llama a los siguientes constructores, indicando que este mismo log es igual a una concatenación con la barra donde le podemos agregar el anterior valor del atributo log y continuamos indicando que aquí estamos en el constructor de instancia, instance constructor, agregamos como cadena de caracteres en la concatenación instance constructor, después podemos agregar cuál es el empleado al que corresponde la instancia con el employee ID y por último una flecha para indicar el siguiente hilo de ejecución donde copiamos este mismo atributo porque es un atributo estático. La instancia puede ver al estático y también el estático se puede utilizar en el constructor estático, donde aquí lo que cambiamos es este instance, lo cambiamos por static y eliminamos el employee ID porque no tenemos ningún acceso a lo que sería un atributo de instancia desde los componentes estáticos y dejamos las flechas para continuar con el hilo de ejecución. Activamos y ahora volvemos a la ejecución de la clase donde queremos realizar los siguientes cambios. Primero, llamamos para visualizar el log de ejecución directamente con el out para escribir en la salida a través del método write, el método de instancia donde utilizamos el nombre de la clase para acceder al atributo log, atributo que se va a actualizar dependiendo de los constructores que se ejecutan a nivel de la clase de los empleados. Y aquí es donde ejecutamos el log antes de realizar la instancia. Después podemos ejecutar este log y comentamos lo que escribimos del empleado. Lo podemos ejecutar después de la creación de la primera instancia y pegamos el mismo código. Y lo mismo eliminamos, comentamos estas líneas de código del company y del employee ID simplemente para centrar la atención a lo que sería el log de ejecución después de la segunda instancia. Por lo que tenemos el log antes de la generación de las instancias, el log después de la generación de la primera instancia y el log después de la generación de la segunda instancia. Activamos el código de la clase y ejecutamos de nuevo en la consola con run as ABAP Application Console, donde observamos que primero se llama al constructor estático y se llama solo una vez por contexto de la aplicación. No quiere decir que si en la siguiente línea observamos de nuevo static constructor, es simplemente por la concatenación que estamos realizando sobre la misma variable log en el constructor de instancia. Es decir, primero se llama al constructor estático solo una vez, después al constructor de instancia con el empleado 01 y por último al constructor de la segunda instancia con el empleado 02, entendiendo que el constructor estático se llama solo una vez y es el primer constructor al que se llama y después se llama al constructor de instancia por cada generación de la instancia, es decir, por cada instrucción new o create object que podemos disponer en la lógica de la aplicación. Y todo esto haciendo uso de los constructores de instancia y constructores estáticos que podemos definir en las clases ABAP.